Sister, alto el hermano. Pueden sentarse, hermanos. Me dicen que los adolescentes pueden subir, por favor. Los adolescentes pueden subir. Muy bien, hermanos. Hermano José, no sé si las bancas tengan exclusividad, ¿verdad que no? Miren, aquí con el hermano José por lo menos cabe. Bueno, vamos a dejar al hermano José solo ahí, porque está en la mesita y no se vaya a tirar. Pero ahí donde está mi esposa caben otros dos, aquí caben dos, ahí vamos a dejar. A los hermanos, ahí cabe otro por lo menos. Vamos a recorrernos, hermanos, por favor. Vénganse hacia enfrente. ¿Quién cumplió años ayer? Levante la mano, por favor. No te hagas, Jorge, no sabemos, pero levanta tu mano. Queremos pastel. Y pues aprovecha ahora que somos pocos. No, sí, muy bien. ¿Durmieron bien, hermanos? Levanten sus manitas. Estírense así sabroso, hermanos. Vamos a hacer esto, que le truenen las manos, pero no a golpes. Si quieren pararse y hacer esto, muchas veces viene uno después de descansar como le dicen, como entumidos, necesita uno hacer algo. Pero gracias a Dios, hermanos, que está usted aquí en esta mañana. Me da gusto verle, es una bendición verle aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo dice? Juntos y en armonía. Así es que damos gracias a Dios. Aquellos que por alguna razón están faltando, posiblemente están enfermos. Sé de una hermana que está enferma. Terminando el culto vamos a ir a visitarle. Es posible que alguien le dio frío y no quiso levantarse. Bueno, es envidia de la buena por ahí. Pero bueno, gracias a Dios usted vino. Y están los que deben de estar, los que tomaron la decisión de estar, hermanos, ¿verdad? Aquellos que tomaron la decisión de no estar porque les dio frío, porque no quisieron estar, se van a perder de algo bueno. A mí, sí, una de las cosas que me gusta hacer es cantar, es alabar el nombre del Señor. Y no sé aquí si se pueden levantar las manos, si se puede aplaudir, no lo sé, ¿verdad? En lo personal a mí me agrada levantar las manos, porque yo sé a quién se lo hago, ¿verdad? Sé que el Señor es digno, como decía ahí el canto. Me gusta aplaudir, ¿verdad? No sé si aquí lo hagan, hasta ahora no lo he visto, pero la palabra de Dios dice, pueblos todos, batid las manos. Damos gracias a Dios por ello, porque Dios nos ha dado unas manos, ¿verdad? Que nos sirven, que son útiles y podemos aplaudir, ¿verdad? Alguna ocasión, si ustedes les es permitido aplaudir, sería bueno que cantáramos y cantáramos. Yo soy uno de los que les gusta cantar 2-3 horas, ¿verdad? Y que los cultos duren todo el día, ¿verdad? Entonces, eso es bueno, y que podamos comer aquí. Miren, hay un buen espacio allá, y jugar voleibol o a ver qué, y que el pueblo de Dios se goce, porque el día domingo, ¿día de quién es?
del Señor, hermanos. Y entonces no venga usted pensando, voy a ir 1 hora al templo y me voy a ir porque tengo cosas que hacer, ¿verdad? Hay hermanitos que dicen, bueno, yo 1 hora y media, y cuando el pastor está predicando, ya nomás están y ya se pasó, ya es mucho, yo tengo que ir a hacer, ¿verdad? Pero damos gracias porque esta mañana Dios nos ha permitido estar en esta su casa. Por favor, hermanos, abran su Biblia en el libro de Malaquías. Cuando hablamos del libro de Malaquías, ¿a qué les lleva a pensar? ¿A qué, hermanos? Dígalo fuerte. Al pueblo de Israel. ¿A qué más, hermanos? Por acá al lado escuché a alguien más. ¿A qué? Al diezmo. Y bueno, comúnmente se predica de eso, y enfocado al pueblo de Israel. Así es que usted más o menos ya tiene idea de lo que voy a hablar en esta mañana, aunque no necesariamente del diezmo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 6 al versículo 18. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová de los ejércitos. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decís pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron a cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Esta mañana, hermanos, quiero hablar sobre el tema, dale a Dios lo mejor, dale a Dios lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que podemos darle a Dios? Yo creo, hermanos, personalmente que Dios merece
todo lo mejor. A Dios no podemos darle lo que nos sobra. A Dios no debemos darle lo que no queremos, lo que ya no sirve, sino a Dios tenemos que darle lo mejor. El pueblo de Dios, hermanos, había estado cautivo durante 70 años en Babilonia. Recordamos que lo había sido por su desobediencia, por su rebeldía, por su pecado, y Dios los había llevado a juicio a estar durante 70 años en Babilonia. Si ustedes recuerdan, en una de las visitas que predicaba, hablaba sobre el libro de Lamentaciones, lo tremendo, cómo sufrió el pueblo de Dios ese tiempo. Y ahora, después de estar 70 años, Dios les permite regresar a su nación, a su patria, ahí con Esdras, ahí con Nehemías. Y después, hermanos, de que el pueblo reconstruye el templo y hace algunos trabajos para que su patria, para que su nación, para que sus hogares volvieran a estar bien. Es tremendo, hermanos, cómo esta nación empezó a vivir. Y pensando en el tema de darle a Dios lo mejor, quiero que veamos en primer lugar que darle a Dios lo mejor es demostración de tu relación con Dios. En primer lugar, dar es demostración de tu relación con Dios. Vea lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 7 que ya leímos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El pueblo de Dios, hermanos, el pueblo judío había regresado a su nación, a su patria, y ahora había reconstruido el templo, ya que el templo había sido derribado por Nabucodonosor, por su ejército, y se habían llevado los utensilios. Pero ahora el pueblo ha reconstruido, después de 70 años. El pueblo reinicia los cultos nuevamente, la adoración a Dios, los sacrificios. Pero tristemente, hermanos, después de reconstruir, reiniciar todo lo referente a su relación con Dios, a lo espiritual, tiempo después de su regreso, su relación con Dios vino a menos. Su devoción con Dios fue peor cada vez. Y tristemente, hermanos, la gente judía, el pueblo de Dios, cayó en apatía, cayó en desánimo. La gente se relajó espiritualmente. Y esta gente, hermanos, se volvió negligente. Se volvieron indiferentes. Se volvieron desobedientes. Se volvieron ingratos con Dios. Tanto que terminaron alejándose una vez más de Dios. Por eso el versículo 7 dice, en la última parte, cuando el Señor les dice que se vuelvan, y ellos dicen, ¿en qué hemos de volvernos? Porque cuando uno se aleja de Dios, hermanos, y se va uno al mundo,
y empieza uno a vivir como la gente sin Dios, ya todo se vuelve normal, ya todo parece que no afecta. Y el pueblo de Dios se alejó de Dios. La ingratitud, hermanos, es una cosa y es algo que daña y que estorba en la vida. El pueblo de Dios se volvió ingrato, se volvió malagradecido, se volvieron malagradecidos. Y cuando uno se vuelve malagradecido, es creer que uno merece más y más. Y si bien notamos, hermanos, en la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, y vamos a ese pasaje, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué dice? Ahora, permítame leer el versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? ¿Vendrán qué, hermanos? Tiempos peligrosos. Y ahora sí, dice, habrá hombres, ¿qué cosa? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. ¿A quién? A los padres. Y luego, ¿qué dice? Ingratos. Oye, hermanos, una de las cosas que se está viviendo es la ingratitud. Gente malagradecida. Gente que cree que merece las cosas. Así es ahora. Y el pueblo de Dios, hermanos, el pueblo judío, se había vuelto de esta manera. Se había alejado a Dios porque ellos habían llegado a creer que merecían las cosas. Israel, hermanos, llegó a tener un problema en su interior, en su corazón, una actitud de orgullo, una actitud negativa. Y cuando tenemos una mala relación con Dios, hermanos, también será mala nuestra vida espiritual, porque creemos que merecemos las cosas. Mire, le voy a decir una cosa, sin el afán de ofender a nadie. Pero muchas veces, ¿por qué creen que nos falta gente en los templos? Es que yo merezco descansar, pastor. Yo trabajo toda la semana. Yo me levanto temprano y pues el domingo es el día en que puedo descansar. Mire, y le voy a decir una cosa, la palabra de Dios me enseña que el día domingo es día del Señor, no es suyo. De manera, hermanos, que cuando tenemos una mala relación con Dios, nuestra vida espiritual será mala. Y entonces, al tener una mala relación, una mala vida espiritual, tendremos problemas, tendremos obstáculos, tendremos razones para ofrecerle a Dios lo mejor, para ofrecerle a Dios lo que es suyo. Porque llegamos a creer, hermanos, es que es mi vida, pastor. Y dígame usted, ¿quién le dio la vida? ¿Quién le dio la vida, hermano? ¿No es Dios? Entonces, ¿la vida es suya o es algo que Dios le prestó? Dios nos ha permitido tener vida. Como decía yo en la actitud de gracias, el que usted y yo estemos con vida, hermanos, es porque a Dios le ha parecido dejarnos con vida hasta el día de hoy, porque si no, Dios ya nos hubiera llevado. Pero ¿cuántos creemos que es nuestro tiempo el que vivimos, el que tenemos?
Y por eso muchas veces llegamos a creer que no tenemos tiempo para Dios, cuando Dios es el que nos ha dado tiempo. Y hay tiempo para todo, hermanos, hay tiempo para dormir. Se dice que debemos de dormir ¿cuántas horas? ¿12? 8 horas. Pero hay quien duerme 10, 12 horas. Hay quien dormimos 6 horas todas las noches. Dice la Biblia, Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo, tiempo de dormir y tiempo de no dormir, tiempo de trabajar y tiempo de descansar. Pero Dios nos ha permitido tener tiempo, hermanos. Gente que llega a creer que es su dinero y dice, yo por eso trabajo, para tener mi dinero. Y entonces cuando se habla de darle a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Nos cuesta, porque llegamos a creer que es nuestro dinero. Pero si Dios no te diera vida y no te diera tiempo y no te permitiera tener fuerzas, no podrías tener dinero. Pero cuánto difícil es darle a Dios, y cuando le das a Dios parece que estás perdiendo. Cuando le das tu diezmo a Dios parece que, y muchos llegan a creer, es que no voy a tener para pagar lo que debo, es que no voy a tener para terminar la semana, la quincena. Pero la gente, hermanos, el pueblo de Dios tenía que ofrecerle a Dios por gratitud sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos, en reconocimiento de quien se los había dado. Y vamos a ver algunos versículos, hermanos, así es que voy a pedir que por favor me ayuden. El primero está en Levítico, capítulo 27. Levítico 27, versículo 30 al 33. Si alguien lo tiene, por favor, léalo en voz alta. Y si usted puede subrayar esos versículos, hágalo. Levítico 27, 30 al 33. José, por favor. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, sino cambiará, sino cambiare todo como el que se dio el cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Amén, hermano. Ahora, si usted ve lo que dice el verso 24, ¿qué dice? Estos son ¿qué? Los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Dar qué? El diezmo. Cuando se habla de dar el diezmo, ¿qué porcentaje es? Por supuesto, el 10%. Y la palabra de Dios nos enseña que habría que diezmar. Así es que el pueblo de Dios, hermanos, tenía que ofrecer por gratitud a Dios ofrendas, primicias, diezmos. Y aquí nos describe que. Ahora vamos a ver Éxodo capítulo 23. Éxodo está antes. No lo busque por Apocalipsis. Éxodo 23. Hermano José Hernández, por favor, versículos 16 y 19. Sí, hermano, por favor. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, tu día sembradas en
Amén. Gracias, hermano. Es interesante que dice la palabra de Dios que lo primero que el campo producía, ¿para quién era? Para Dios. La mayoría, hermanos, creo venimos de la sierra, ya sea de Oaxaca, de Hidalgo, de Mecatlán, de Puebla, y sabemos de lo que nos está hablando. En la tierra de mi esposa, una de las cosas que hasta el día de hoy se sigue practicando es que cuando la gente siembra, la primer cosecha se lleva ¿a dónde? A la iglesia. Y qué sabrosos si son elotitos, porque se hace una elotada para la iglesia. En otras iglesias lo que hacen es venderlo y el dinero va a la tesorería de la iglesia. Las hermanas que tienen sus gallinitas y los primeros huevos o blanquillos los llevan a la iglesia. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios, hermanos? Las primicias, ¿para quién debe de ser? Para Dios. Yo creo que Dios nos ha bendecido demasiado, hermanos, que deberíamos de darle a Dios lo mejor. Pero dar es una demostración de cómo estamos con Dios, de cómo está mi vida cristiana con Dios. Vea lo que dice Deuteronomio, hermanos, capítulo 14. Deuteronomio 14, 22 al 29. Hermano Jorge, por favor, son los nombres que más, y ya los identifico. Hermano Jorge, por favor. Deuteronomio 14, 22 al 29. Sí, por favor. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que requiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Y el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que desearas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. No desampararás al levita que habitare en sus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén, gracias a Dios, hermano. Es interesante que la palabra de Dios nos dice que debemos de darle a Dios por gratitud. Ahora vea lo que dice la palabra de Dios en el verso 24. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, retrocedamos al verso 23, última parte, dice, para que aprendas a qué. A ver, repitamos esto, hermanos. Para que aprendas a Jehová tu Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Qué interesante, hermanos, que darle a Dios, uno, es por gratitud,
es demostrar que mi vida espiritual, que mi relación con Dios está bien. Pero segundo, dice la palabra de Dios que cuando damos a Dios es porque tengo temor de Dios. Y ahorita voy a hablar qué pasa cuando no le damos a Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermanos, comenzó a despreciar, comenzó a no valorar que eran bendecidos por Dios. ¿Cuántos fuimos bendecidos esta semana? Amén. Mire, ya les he platicado que con mi esposa tenemos el local de comida. Y esta semana, hermanos, parece que en lugar de ganar, salimos poniendo como las gallinas. No hubo trabajo, o hubo trabajo, pero no fue redituable. Sin embargo, fuimos bendecidos, primero por tener vida, por tener salud, por tener que comer, que cada día creo subimos más de peso, por tener donde vivir, por poder viajar y verles. Y entonces dice la palabra de Dios, cuando Jehová tu Dios te ha bendecido, dale, bendícelo también. Pero tristemente el pueblo de Dios empezó a despreciar, empezó a no valorar que eran bendecidos. ¿Y a cuántos les pasa esto hoy día? El pueblo de Dios comenzó a darle a Dios cosas de segunda clase. Empezaron a vivir de apariencias. Y empezaron a pensar, no importa cuánto dé, no importa cómo lo dé, lo que importa es que le dé. Gente que hoy día empieza a pensar, no importa que llegue tarde al templo, total, lo que importa es que vaya. Quien quiera puede responderme. ¿A qué horas debería de empezar el culto? ¿A qué horas? 10 en punto. ¿Y a qué horas lo estamos empezando? 10, 14, 10 no es mucho de diferencia, pero hace 15 días fuimos a X iglesia, donde el culto es programado para empezar a las 10 y dieron cuarto para las 11 y el culto iba empezando. Pero ¿sabe cuál es el problema? La gente hoy está pensando, no importa que llegue tarde, lo importante es que llegue. Gente que decía aquí, y lo vamos a ver en Malaquías, que el pueblo de Dios decía, no es importante servir a Dios, con que yo haga algo es bueno. Y el pueblo de Dios, y regresamos a Malaquías, capítulo 1, el pueblo de Dios le empezó a ofrecer animales defectuosos, animales ciegos, cojos, enfermos y aún animales robados. Porque ellos llegaron a decir, no importa cómo le dé a Dios, con tal que le dé, y empezaron a vivir de apariencias. Vea lo que dice Malaquías capítulo 1, versículos 13 y 14. Habéis además dicho, vea qué tremendo, hermanos. Oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis, ¿qué cosa? Lo hurtado. ¿Lo qué?
Luego, y presentasteis ofrenda. Y dice Dios, aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Y vea lo que dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible. Pero parece que el pueblo de Dios había dejado de tener temor, que le estaba dando las cosas que le sobraban, las cosas que ya no querían, lo enfermo, lo robado. Y dígame usted si esto no está sucediendo hoy día en la iglesia de Dios. Una de las cosas que hacíamos cuando estábamos en Huachinango como pastores, decíamos, hermanos, en tiempo de frío vamos a dar abrigo a los que no tienen. Traiga las chamarras, traiga los suéteres. ¿Y sabe qué hacía la gente? ¿Cuáles llevaba? Los más rotos, los que ya no servían. Y así es el pueblo de Dios, tristemente. El pueblo judío se empezó a quedar con los diezmos y ofrendas. Por eso en Malaquías 3 dice, ¿robará el hombre a Dios? Hay un caso, hermanos, un ejemplo, mal ejemplo y a la vez buen ejemplo para tener temor de Dios en Hechos capítulo 5. ¿Ya se acordó? Ananías y Zafira, que se quedaron con la ofrenda, con lo que le pertenecía a Dios. Dice así, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo. ¿Qué es sustraer? Robar del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que manifiestes, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y bueno, el desenlace es que hace lo mismo su mujer. Y hay una pregunta en el versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Ananías y Zafira, hermanos, se quedaron con lo que debían de dar. Ahora, mire, nadie los obligó a vender ese terreno, Ellos dijeron, bueno, hermanos, nosotros queremos también dar algo a la iglesia. Pero creyeron que se podían pasar de listos y se quedaron con una parte. Y yo creo, hermanos, que como cristianos debemos de tener en mente esto: no has mentido a los hombres,
sino a Dios. Se quedaron con una parte, llegaron a pensar que a Dios se le puede mentir y perdieron el temor a Dios, y vino el primer juicio de la iglesia sobre los cristianos. Es interesante que no fue por fornicar, por adulterar. Ahora, no estoy diciendo que no van a venir juicios por ello, pero es interesante que el juicio que viene en esta ocasión no es por ello, sino es por robarle a Dios. Así es que, mi hermano, dele gracias a Dios, que si usted no está dándole a Dios lo que le pertenece, dele gracias, porque Dios no ha enviado juicio. Porque a Dios hay que darle lo que es suyo, y a Dios hay que darle lo mejor. Pero es triste, hermanos, que hay gente hoy día que no diezma y hace lo que quiere con el dinero de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene temor de Dios. ¿Usted cree que puede hacer con el diezmo lo que le da la gana? No, mi hermano. Si el diezmo es de Dios. En Hechos capítulo 5, cuando la iglesia vio el juicio de Dios, entonces, ¿qué tuvo la iglesia? Temor de Dios. ¿Necesitamos eso para obedecerle a Dios? Posiblemente. Ahora mire, el problema no terminaba ahí. El problema no terminaba en que el pueblo se estaba quedando con los diezmos, pero el pueblo decía que servir a Dios también no era bueno, que no valía la pena. Malaquías 3:15, ¿qué dice? Decidnos pues ahora, 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Yo creo, hermanos, una de las cosas que Dios espera de su pueblo, de su iglesia, es que le sirvamos y que lo hagamos de corazón. Mire, damos gracias a Dios por los jóvenes que están alabando a Dios acá con la guitarra. Ya quisiera yo tocar la guitarra como ellos. Damos gracias a Dios por los jóvenes que están ahí con los aparatos. Damos gracias a Dios por los hermanos que dirigen, por los hermanos que hacen el aseo. No sé si estén los que hicieron el aseo ayer. Hermanos, que Dios les bendiga. Pero hay hermanitos que cuando se dice, hermano, ¿quién quiere hacer el aseo? Y empiezan a salir. Ay, pastor, es que está refría el agua. Es que está arreglando el templo, pastor. Pues si quiere se lo cortamos y le dejamos la otra mitad a otro hermano. Si el hermano que hizo el aseo ayer también sentía frío. Yo creo que no debería de haber necesidad que estemos diciendo quién quiere hacer el aseo, porque todos hasta deberíamos de pelearnos por decir yo lo hago, pastor, yo lo hago, hermanos.
Pero es triste que el pueblo de Dios, hermanos, esté diciendo, ¿para qué sirvo a Dios? ¿Para qué hago algo para Dios? No tiene provecho hacer nada para Dios. ¿Usted cree eso? Arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Porque servir a Dios es lo mejor, hermanos. Dije que servir a Dios es lo mejor. Así tengamos que viajar 3-4 horas. Pero el pueblo de Dios consideró que no era digno de darle a Dios lo mejor. Vea lo que dice primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿De quién es todo, hermanos? ¿De quién? Entonces no me venga usted a decir que es mi tiempo, pastor, es mi dinero, pastor, por eso trabajo. De lo que Dios nos ha dado, de eso ¿qué? Damos. Pero pareciera ser insignificante, sin importancia para nosotros que no demos, que no sirvamos. Pero déjeme decirle, hermanos, para Dios no es así. Para Dios es bien importante quién da, quién sirve. Pero es triste que el pueblo de Dios, hermanos, no reconoce quién le bendice. Y por eso estamos fallando, hermanos, al dejar de diezmar, al dejar de dar las primicias, las ofrendas. ¿Y sabe qué pasa cuando dejamos de hacerlo? Empieza a faltar en el templo, en la iglesia, en la casa de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio 12, versículo 19. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Deuteronomio 12, 19. Ten cuidado de no desamparar a quién, al levita, en todos tus días sobre la tierra. Recordamos que el pueblo de Dios se componía de ¿cuántas tribus? 12. Pero había unos que se les llamaban los levitas. ¿Y los levitas quiénes eran? ¿Quién? Los siervos de Dios, los sacerdotes. Y entonces, cuando en la iglesia empezó a faltar, porque el pueblo de Dios no daba, empezaron a desamparar a los sacerdotes, a los siervos de Dios, a estas personas que ocupaban el santuario, que preparaban lo necesario para el culto, para lo sagrado. Estas personas que no tenían heredad, que no tenían territorio como las tribus, que ellos dependían de Dios. Ellos que recibían las primicias de los frutos, los rebaños y los diezmos para vivir. Pero cuando el pueblo de Dios empezó a hurtar, a robar, a darle a Dios lo
de segunda, pues ya no tenían lo necesario. Es interesante, hermanos, y déjenme decirle, aquí hay hermanos que sirven a la obra, hermanos que visitan, hermanos que hacen algo para Dios, que de vez en cuando van a visitar y hace un calor tremendo, es bueno que la iglesia les diga, hermanos, tengan para irse en el metro, en el taxi, en la combi, en lo que sea, y por ahí se toman un refresquito, hermanos. Cómprense una agüita. Pero es triste cuando empieza a faltar, hermanos. Dios demanda, Dios pide lo que es suyo, lo que le pertenece. Vea lo que dice Malaquías 3:10, algunos lo saben de memoria. ¿Traed qué? Todos los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí, y luego, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendición. ¿Hasta cuándo? ¿O hasta qué? Hasta que sobreabunde. Hay algo interesante, hermanos, que la palabra de Dios dice, traed los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. Traed. Pero cuando usted está mal con Dios, le va a costar y le será difícil dar. Pero la Biblia dice, tráelo, ven a depositarlo. Y lo precioso de todo esto, escúcheme bien, porque si usted está pensando que le estamos pidiendo más de lo que usted puede dar, no es así. Lo interesante de esto es que Dios no te pide más de lo que no puedes dar. Deuteronomio 16:17 dice así, cada uno con la ofrenda de su mano, y subraye esto, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Si usted esta semana, Dios lo bendijo con 1,000 pesos, usted tiene el compromiso con Dios de darle ¿cuánto? 100 pesos. Dios no le está diciendo dame 500. Ahora, si usted lo quiere dar, gloria a Dios. Pero Dios no le está demandando que usted dé más de lo que puede dar, sino que usted dé conforme a lo que Dios le ha bendecido. Ahora lea lo que dice 2 de Corintios 16:2. ¿Ya lo encontraron? Por favor, alguien léalo. ¿Sí está el hermano Juanito? ¿Juanito qué? ¿Juan Domingo? Sí, ¿verdad? Se me quiere esconder el hermano. Adelante, hermano, léalo, por favor. 2 de Corintios 16. Perdón, a ver, déjeme ver. Primera. Se equivocó, por eso dice el hermano, ¿cuál si no lo tiene? 1 de Corintios, a ver si es este, porque luego el lapicero se equivoca. 16:2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando después llegue no se recojan, entonces ofrendas. Gracias, esto lo dijo Pablo, no vaya a creer que yo lo escribí. Pero dice, cada primer día de la semana,
cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y hay algo que siempre he tratado de enseñar, hermanos, que cuando el pueblo de Dios ofrenda, y más que la ofrenda, diezma, no sé si aquí se manejen sobres, hermanos. Usted ya debe de venir con su sobre y con su diezmo, para que cuando se diga que es tiempo de venir a depositar el diezmo, usted ya no está batallando y escogiendo los billetitos de menos cantidad, los rotitos, los más viejos, porque a Dios hay que darle lo mejor. Y usted ya debe de venir preparado, porque usted ya propuso en su corazón lo que debe de dar. Ahora, es interesante, regresamos a Deuteronomio, hermanos, ya voy a ir terminando porque ya es tiempo. Deuteronomio 16:16, si alguien lo encuentra, léalo por favor. ¿Qué dice? 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Gracias, hermana. ¿Qué dice? Que nadie se presentará ante Dios ¿con qué? Con las manos vacías. ¿Por qué, hermanos? Porque todos tenemos algo que darle a Dios. Personalmente, cuando es el tiempo de gratitud, hermanos, yo noto algo en las iglesias, que son muy pocos los que dan gracias a Dios. Cuando ese tiempo debe de estar reñido y peleado por decir, yo pastor, yo hermano, yo quiero dar gracias a Dios, es algo que podemos ofrecerle. Pero si usted trabajó y cobró esta semana, usted tiene algo que darle a Dios. Tú joven que por ahí tienes tu beca, tú puedes darle algo a Dios. Usted, hermana, que recibió algo, usted puede darle algo a Dios. Pero nadie se presente delante de Dios con manos vacías. Dios te ha bendecido esta semana, este día, este mes, esta quincena, este año. Bendice a Dios. Mi pregunta es, hermanos, mire, algunos en el mes de diciembre reciben aguinaldos. Mi pregunta es, ¿bendices a Dios? Trabajamos un tiempo en una iglesia donde la mayoría era petroleros. Hermanos que ganaban al mes casi 70,000 pesos. Y muy poco pude ver y tristemente, que dijeran en la tesorería, hermanos, aquí está lo que es de Dios. ¿Cómo es aquí, hermanos? Y créame, no estoy diciendo esto porque me interesa el dinero, no me interesa, porque yo sé a quién le sirvo. Pero no es posible que estemos robando y defraudando a Dios, hermanos. Porque robarle a Dios
Dios te lo va a cobrar. Dije que robarle a Dios, Dios lo va a cobrar, hermanos. Porque pecas contra Dios y acarreas maldición sobre ti cuando no diezmas. En hebreo esto significa que quedas atado y hay un obstáculo para que Dios no te siga bendiciendo, porque tú le estás robando. Y quien está en maldición, hermanos, por no diezmar, por no darle a Dios lo mejor, es una persona que no avanza, que no prospera, que te va mal en el hogar, que te va mal en tu salud, en tu economía, en tu trabajo, en lo que emprendes. Y entonces viene la preocupación porque no ves frutos. Viene la enfermedad, viene el estrés, porque las cosas no van bien y hay pérdidas. Gente que dice, tanto trabajo y no veo dónde se va. ¿Dios te ha bendecido, hermano, hermana? Dale a Dios con alegría lo que es de Él. Segunda de Corintios 9:7, ya no los vamos a leer por tiempo. Dale a Dios lo que es de Él y dáselo con gozo. Y usted podrá decirme, pastores, que 1,000 pesos es mucho. 500 pesos, pastor, es mucho. ¿Y qué va a hacer la iglesia con eso? Eso no es tu problema, mi hermano. Tu problema es que no le estás dando a Dios. Posiblemente creas que no tienes mucho y que darle a Dios y ofrecerle a Dios solo 20 pesos o 30 pesos, mejor no se lo das. Y déjame decirte, dáselo. 20, 30 pesos, 10 pesos, dáselo a Dios con alegría. Y te voy a poner un ejemplo. Había una viuda, dice la palabra de Dios, que solo dio 2 monedas y que a la vista de los demás no era nada. Pero ¿saben que esa viuda dio? Todo lo que tenía, porque era su sustento. Y yo me pregunto, ¿moriría de hambre? ¿Quedaría desamparada? No, hermanos. Y termino con esto. Dale a Dios lo mejor. En primer lugar, dar a Dios es demostración de tu relación con Dios. Número 2, dar a Dios es un acto de fe. Malaquías 3:10 dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová. Si usted quiere, a mí no me crea, pero créale a Dios, porque dar tiene que ver con creerle a Dios, creerle a las promesas de Dios, que Dios puede bendecirlo. Vea lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y cuál es la bendición? Y ¿serán qué? Llenos tus graneros. Pero vea qué precioso, no solamente serán llenos, pero serán con abundancia y con las primicias de todos tus frutos.
¿Y qué es lo que dice Malaquías 3:10 también? Que habrá ¿qué? Abundancia. Por eso digo, hermanos, que dar a Dios es un acto de fe, es cuestión de creerle a las promesas de Dios, que Dios puede hacer que te vaya bien en tu trabajo, en tu hogar, en tus estudios, en tu negocio y en todo lo que hagas. Pero es triste, hermanos, que muchos no creen eso y creen que dar es una pérdida. Y por eso detienen el diezmo, se quedan con lo que es de Dios o hacen lo que quieren con el dinero de la iglesia. O gente que incluso dicen, pastor, yo sí diezmo, pero diezman donde no deben de diezmar. Y lo reparten, un poco aquí, otro poco allá, otro poco por allá. Cuando la palabra de Dios enseña, traed los diezmos ¿a dónde? A la alfolía y alimento, ¿dónde? En mi casa. El diezmo, hermanos, no es para que lo repartas, no es para que lo des donde se te da la gana, no es para que lo entregues a quien tú quieres, es para que tú lo des en tu iglesia. Y cuando damos, hermanos, demostramos que tenemos fe y que creemos a las promesas de Dios. Y entonces, hermanos, cuando creamos eso, daremos con fidelidad y constancia, sea la cantidad que sea. Porque a Dios no le interesa la cantidad, a Dios le interesa tu obediencia. Pero si tu fe es superficial, que no crees que Dios te puede suplir, proveer y bendecir, entonces vas a robarle y darás lo que se te antoje o no darás nada. Termino con esto y vamos a leer 2 de Corintios 9:7. 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es que siempre recuerde, al momento de diezmar usted ya debe de venir con su sobre, la cantidad que usted haya dispuesto a dar, y debe de dar con alegría, no por necesidad. Si una de las cosas en que no estoy muy de acuerdo en las iglesias es que, hermanos, tenemos que ofrendar para esto, y hermanos, hay que juntar para esto, ¿no? Porque para eso debemos de diezmar, para que la iglesia no tenga necesidad. Así es que darle a Dios lo mejor es cuestión de demostrar cómo está usted con Dios, y darle a Dios, hermanos, es un acto de fe, creerle a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, la honra y la gloria es tuya. Eres digno, como cantamos, eres digno, mereces lo mejor. Y Padre, pedimos tu perdón porque hemos fallado, hemos cerrado en ello, Padre, dándote muchas veces las obras, dándote lo que no queremos, dándote no lo bueno. Pero Señor, en base a tu palabra queremos darte lo mejor, y queremos darte lo que te pertenece, porque eres digno, Padre. Bendice tu iglesia, bendice a los líderes, bendice al grupo de alabanza, bendice a los maestros de niños, de jóvenes, bendice a la femenil, bendice a los varones, bendice el trabajo de cada uno.
de manera que esta iglesia, Padre, pueda ser una iglesia que te dé lo mejor, no solamente en dinero, sino en tiempo, en servicio, en consagración, en relación contigo. Gracias, Señor, porque lo que fue escrito para ejemplo ha sido escrito, y tomamos, Señor, tu enseñanza. En Cristo Jesús oramos, que tú bendigas a cada uno en su salud, en su economía, en su bienestar, y por aquellos hermanitos que no vinieron, que tú sigas tocando y obrando en sus corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendice, hermanos. Pueden sentarse.